El bloqueo del proceso de paz en Oriente Próximo ha sido uno de los temas protagonistas del foro Med-Days, celebrado este mes en la ciudad marroquí de Tánger. Tanto palestinos como israelíes plantearon los principales obstáculos. Euronews ha entrevistado al jefe negociador palestino Saeb Erekat y al israelí Yossi Beilin, exministro e impulsor de la llamada Iniciativa de Ginebra. Erekat es pesimista, acusa al gobierno israelí de dinamitar el proceso. ¿Cuáles son las perspectivas de las negociaciones directas entre palestinos e israelíes? La vía está cerrada. Desgraciadamente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha elegido la colonización en detrimento de la paz. El gobierno israelí asume toda la responsabilidad por la ruptura de las negociaciones directas impulsadas por el presidente Obama el 1 de septiembre y que estaban abocadas al fracaso incluso antes de que comenzaran el 26 de septiembre, porque Israel eligió continuar la colonización. Desde el principio, el presidente Abu Mazen advirtió que las negociaciones directas pasaban por detener la colonización también en Jerusalén. ¿Cómo evalúa usted la situación actual en los territorios palestinos y qué amenaza representa para la seguridad de los palestinos la expansión de las colonias? La situación es muy grave. Significa la perpetuación de la política de colonización con todo lo que implica en materia de construcción de colonias, de muros de separación, de detenciones y el embargo injusto e inhumano impuesto a los palestinos de la Franja de Gaza, donde se utilizan los alimentos básicos y los medicamentos para ejercer una fuerte presión sobre 1,5 millones de personas. El gobierno israelí se obstina, al parecer, por continuar su política de colonización y mantener el statu quo para beneficiarse de su posición de fuerza. Creo que la autoridad palestina no aceptará más esta situación. ¿Conseguirán los estadounidenses convencer a los israelíes de detener la colonización para relanzar las negociaciones? Israel es parte de la vida política estadounidense. Israel es un aliado estratégico de Estados Unidos, así que corresponde a Estados Unidos imponer a Israel el fin de las actividades de colonización, incluyendo Jerusalén Este. Según el presidente Obama, poner fin a la colonización y crear un Estado palestino independiente va en el interés de Estados Unidos. Tras la invasión de Irak y Afganistán hay 230.000 soldados en la región, lo que ha provocado un cambio en el papel de los Estados. Hay que saber que si Israel no detiene la construcción de colonias, la región estará expuesta a una amenaza inminente de inestabilidad e inseguridad. ¿Cómo valora la exigencia israelí de ser reconocido como Estado judío por los palestinos? Es una petición inaceptable y nunca será aceptada. El 9 de septiembre de 1993 hubo un intercambio de correspondencia entre la OLP, representada por el mártir Yasser Arafat, y el primer ministro de entonces, Isaac Rabin. Es un asunto cerrado. Exigiéndonos reconocer a Israel como Estado judío, están pidiéndonos que integremos el movimiento sionista. ¿Cuáles son las opciones del presidente Mahmoud Abbas de cara a los palestinos si las negociaciones con Israel fracasan? La primera alternativa es lo que el presidente Abu Mazen ya ha propuesto a los países árabes: apoyar los esfuerzos del presidente Obama para que imponga a Israel el fin de la colonización y volver a las negociaciones directas y a concentrarse en las cuestiones de las fronteras y la seguridad. Si Estados Unidos no consigue imponer a Israel el cese de la colonización, optaremos por la segunda alternativa. Pediremos, junto a los países árabes, a Estados Unidos que reconozca el Estado palestino según las fronteras de 1967, con Jerusalén como capital. Si Estados Unidos estima que no puede hacerlo, Palestina, que está presente en Naciones Unidas como observador, presentará ella misma su candidatura a ser miembro de la ONU. Si el dossier es aceptado y Estados Unidos usa su poder de veto, se llamará a los miembros de la ONU a reconocer el Estado palestino. Cuarta alternativa: si Estados Unidos impone su veto, recurriremos al principio recogido en la Decisión 337 de 1950, según la cual la Asamblea General de la ONU tendrá los mismos poderes que el Consejo de Seguridad para reconocer el Estado palestino. Nuestra quinta alternativa es conseguir un mandato internacional sobre Palestina. Estamos estudiando el marco jurídico. Y la última opción consiste en apelar a la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que protege a los civiles en los conflictos armados y que ampararía a toda Palestina, incluyendo Jerusalén Este. El exministro Beilin es promotor de la Iniciativa de Ginebra, impulsada por los laboristas al margen de los gobiernos.
El primer ministro Netanyahu dijo que no puede ampliar la congelación de la construcción en las colonias de Cisjordania porque supondría la ruptura de la coalición de gobierno. Al parecer, la caída del gobierno importa más que el proceso de paz. Espero que este gobierno caiga. Creo que es uno de los peores que ha tenido nunca Israel. No creo que este ejecutivo tenga problemas, pero si está en lo cierto, yo estaré muy contento. ¿Cómo evalúa la política del primer ministro Netanyahu y su amenaza de invadir Cisjordania si el presidente Abbas pide la proclamación de un Estado palestino? Por supuesto, prefiero que haya un acuerdo antes que una decisión unilateral. Porque si los palestinos proclaman mañana un Estado de forma unilateral, se quedarán con el 40% de Cisjordania. No conseguirán más. Así que incluso aunque la comunidad internacional o algunos países lo reconozcan, tendrán un país con las fronteras del 67. Pero mientras Israel no esté de acuerdo y se retire de Cisjordania, será solo una declaración formal. Israel pide a los palestinos que lo reconozcan como Estado judío. ¿Cómo explica esta nueva exigencia? No es una nueva exigencia. Creo que no puede ser excluida de la negociación. Y a través de la negociación creo que es muy fácil alcanzar una solución, siguiendo la iniciativa de Ginebra. Yo creo que está bien. Nosotros reconoceremos Palestina como el hogar de los palestinos y los palestinos tienen que reconocer Israel como la patria del pueblo judío, sin perjuicio para las minorías que puedan vivir en ambos estados. Creo que la llave está en manos de los estadounidenses. Creo que el senador Mitchell ha fracasado en su misión y debería ser reemplazado. Creo que el señor Obama debería poner en marcha la maquinaria de la actividad mediadora entre nosotros y los palestinos de forma intensiva hasta que haya resultados. Este no es el caso hoy. Otro discurso, otra reunión entre Netanyahu y la señora Clinton no van a cambiar el mundo.